Se puede perdonar el error de un hijo, pasar por alto dos, pero jamás perdonar la traición. Mi hija, Zeynep, a quien llamaba mi querida, por quien dediqué mi vida, me dijo una mentira tan grande que destrozó no solo mi corazón, sino también todo mi pasado y mi futuro. Hoy les contaré la historia de cómo se destroza la confianza de una madre en su hija y por qué nunca la he perdonado. Zeynep era mi única hija, mi posesión más preciada. La crié con tanto amor y cuidado que la idea de que algún día perdiera su integridad jamás se me pasó por la cabeza. Siempre fue una niña responsable, trabajadora y sumamente devota. Cuando se graduó de la universidad con honores y empezó a trabajar en una prestigiosa empresa, mi orgullo por ella era tan inmenso que presumía de ella con todos mis vecinos. Cuando mi difunto esposo nos dejó a Zeynep y a mí hace años, nos quedamos completamente solas en esta vida y nos aferramos la una a la otra, jurando que nuestro vínculo madre-hija nunca se rompería. Por eso, cuando empezó a hacer esas llamadas extrañas y sentí que me ocultaba algo, decidí silenciar esa voz maligna dentro de mí y convencerme de que todo estaba bien. En lugar de mi hija perfecta, que me lo contaba todo, fui reemplazada repentinamente por una desconocida que se encerraba en sus habitaciones, hablaba en susurros, presa del pánico cuando me acercaba y me forzaba una sonrisa. Este cambio fue tan repentino y abrupto que al principio quise pensar que solo era estrés laboral. Existe eso que se llama sentimientos maternales, esa voz persistente dentro de ti que susurra que algo anda mal. Mi propia voz interior también me gritaba cada noche que mi hija me ocultaba algo importante, que tal vez estaba en serios problemas. Cuando empezó a pedirme grandes sumas de dinero que normalmente nunca me habría pedido, una parte importante de mis escasos ahorros de mi difunto esposo, e intentó justificarlas con excusas vagas y evasivas como una oportunidad de inversión urgente o ayudar a una amiga. Esa fue la primera chispa que avivó aún más la sospecha en mi interior. Mi hijo, cuya risa alegre y vivaz llenaba la casa, había desaparecido, reemplazado por una sombra que evitaba mi mirada en la mesa, que se negaba siquiera a tocar sus platos favoritos, que constantemente parecía preocupado y asustado, encorvado como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. A pesar de todas estas obvias señales de advertencia, mi amor ciego por él como madre y mi confianza inquebrantable en mi hija, mi único pilar en la vida, eran tan abrumadores que, rechazando la posibilidad de que pudiera ser deshonesto o mentiroso, decidí interpretar toda esta extrañeza como una crisis temporal y ofrecerle mi apoyo. Este sería el mayor error de mi vida. Ese invierno sufrí una neumonía grave que me dejó postrado en cama. Y durante esos días oscuros en el hospital, Zeynep no se separó de mí, constantemente yendo de médico en médico, agotándose para encontrar el mejor tratamiento para mí. Esta generosidad me hizo olvidar por completo sus recientes excentricidades y renovar mi fe en ella. Cuando los médicos me dijeron que mi estado seguía siendo grave y que necesitaba una cirugía urgente y costosa, vi la impotencia en el rostro de Zeynep
y no dudé ni un instante en vender la casa en la que había vivido durante años, mi única posesión, y darle todo el dinero, porque estaba seguro de que ese dinero me salvaría la vida. Cuando me dijo: «No te preocupes, mamá, haré lo que sea necesario para esta cirugía. Si es necesario, traeré a un cirujano especialista del extranjero, siempre que te mejores». Creí tan completamente en las lágrimas falsas en sus ojos y la falsa preocupación en su voz que le confié sin cuestionarlo no solo la escritura de mi casa, sino también mi último aliento. El día que la cirugía supuestamente fue un éxito y me dieron de alta, la desaparición de Zeynep con el pretexto de una reunión de negocios urgente y la llegada de un vecino al hospital me volvieron a sembrar la duda. Sabía que habíamos vendido la casa, que él tenía el dinero y que ahora estaba sin un céntimo, pero no me cabía duda de que ese dinero se había gastado en mi salud. El momento en que me di cuenta de que me habían engañado fue cuando fui a mi médico de cabecera para una revisión rutinaria. La fría y profesional explicación de mi médico de que una cirugía especial tan cara nunca había figurado en mi historial, que el tratamiento que estaba recibiendo era medicación estándar y que la cuantiosa suma de dinero que Zeynep me había quitado no tenía nada que ver con el hospital, fue un completo desastre. Créanme, no recuerdo cómo salí de esa oficina, cómo recorrí ese largo camino y cómo llegué a esa puerta que llamaba hogar, que ya no me pertenecía. Resuena en mi mente. Lo único que me quedó en la mente fueron las palabras del médico: «No te operaste», y la punzada de traición que sentí en el corazón, un dolor que nunca había sentido. Cuando entré, me miraba con pura preocupación, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado morir a su madre y se hubiera fugado con su casa y su dinero. Tiré esos malditos informes que tenía en la mano sobre la mesa de centro con tanta rabia que ni siquiera reconocí mi propia voz cuando grité: «Zeynep, dime que el médico que me dijo que no te operaste de inmediato está mintiendo». Abrió los ojos de par en par. Al principio intentó negarlo, escudarse en excusas absurdas como: «No me entendiste, mamá, este es un registro oficial, fue una operación especial, un secreto». Pero bajo mi mirada gélida se dio cuenta de que cada nueva mentira que decía solo ahondaba su desesperación. Finalmente, cuando ya no le quedaba a dónde escapar, su firme postura se quebró en un instante y cayó de rodillas sollozando, confesando: «Así es, no hubo cirugía, te engañé». Sentí que el mundo se detenía para mí. Cuando entre lágrimas me explicó que había perdido la enorme fortuna que habíamos ganado al vender toda la casa que se suponía era mi sudario, no a mí, sino a un estafador que conoció por internet, quien la había engañado con la promesa de matrimonio, un estafador al que ni siquiera conocía. Se había llevado todo el dinero y se había esfumado. No podía decidir si lamentar su estupidez o mi propia participación en esa estupidez. Las horribles palabras de confesión que salieron de la boca de mi hija parecieron congelar el tiempo y transformarme en una estatua sin alma en medio de la sala donde estábamos sentados, en una casa que ya no me pertenecía. No podía gritar, no podía llorar, solo podía mirar fijamente al desconocido que sollozaba ante mí y me había arruinado la vida. En ese momento me di cuenta de que lo que había perdido no eran solo los ladrillos y los muros que mi difunto esposo y yo habíamos construido juntos durante toda una vida. Era la confianza inquebrantable que sentía por mi único hijo, por quien daría mi vida, una confianza que jamás podría reemplazar, y todos los recuerdos inocentes que compartimos, mientras él ofrecía excusas patéticas como: «Me sentía tan sola, mamá. Me trató tan bien que creí que podríamos formar un hogar». Ni siquiera se dio cuenta de que para mí su impotencia era solo un testimonio de su propia estupidez y avaricia,
y que no había excusa para que explotara mi enfermedad como una oportunidad. Durante esos minutos, que parecieron horas, no dije ni una palabra. Simplemente esperé a que los ecos de sus repugnantes mentiras se desvanecieran en la habitación. Cuando finalmente me levanté lentamente, miré a los ojos a mi hija que me observaba con esa expresión de miedo, no con amor, sino por primera vez en mi vida, con un odio gélido. Su grito: «Mamá, por favor, no te vayas, hablemos, encontraremos una solución». Ignorando sus súplicas, me puse el abrigo como si no hubiera nadie más en esa casa, y al salir por esa puerta había renunciado irrevocablemente no solo a mi casa vendida, sino también al hecho de que tenía una hija llamada Zeynep. Al cerrar esa puerta de hierro tras de mí y dejar atrás el falso grito de mamá de mi hija, cada paso me distanciaba no solo de esa casa, sino también del barrio en el que había pasado años. Cada rincón familiar, cada escaparate de un supermercado, ahora me parecían los crueles adornos de un mundo que ya no me pertenecía. El mundo a mi alrededor seguía su curso normal, aparentemente ajeno al apocalipsis que estaba experimentando. Vi gente volviendo a casa, niños riendo, y en ese momento sentí en lo más profundo de mi ser que la peor tragedia que una madre podía sufrir era quedarse sola en la calle, traicionada por su hijo. El precio de la vida que había trabajado toda mi vida, la juventud que había dedicado a comprar esa casa, la vida que había dedicado a la persona a la que llamaba mi única hija, fue ese banco helado del parque en el que me refugié a medianoche. Mi desesperación en ese momento era tan grande que temblaba no de frío, sino de vergüenza por mi profunda decepción. Al ver su nombre en el teléfono sonando repetidamente en mi bolso, sentí que los últimos vestigios de compasión maternal se convirtieron en rabia. Pensar en cómo me había llamado, en la mentira que seguiría contando, sabiendo que no podría devolver ese dinero, arrancó la última pizca de compasión de mi corazón. Esa noche, en ese banco, en el momento más frío, tomé una decisión. Ya que ella había decidido vender mi enfermedad y mi maternidad por un estafador, yo también le arrebataría por completo el lugar que ocupaba en mi vida como niña. Ella había muerto para mí en ese banco esa noche y nunca perdonaré esta traición. Cuando los primeros rayos fríos del sol se filtraron entre los árboles, fue como si ella estuviera allí para confrontarme con mi miserable estado. La amarga verdad de que yo, Elif, quien una vez había mantenido la cabeza alta y tenía un hogar orgulloso, ahora era una vagabunda que había sobrevivido la noche en ese banco público. En ese momento me di cuenta de que ni siquiera tenía tiempo para la compasión ni para las lágrimas. Tenía que sobrevivir. Mi cuerpo estaba frío y me dolía el frío de la traición, que era más profundo que esa frialdad. Pero mi mente estaba sorprendentemente despejada y recordé quizás a la única persona en este mundo en la que podía confiar, mi vieja amiga de la infancia, Aise, que vivía al otro lado de la ciudad y no había sabido nada de mí en años. Después de mis titubeantes golpes en la puerta, cuando Aise abrió, su rostro pasó de la confusión soñolienta a la conmoción absoluta. Al verme en ese estado de angustia, la oleada de vergüenza que sentí fue tan intensa que casi me di la vuelta y salí corriendo hacia la oscuridad anónima de las calles. Quizás porque vio una historia demasiado horrible para contar en esos ojos vidriosos mías, no me hizo muchas preguntas. En cambio, me cubrió en silencio con una manta gruesa y la sopa humeante que me ofreció fue un simple acto de bondad que me pareció tan extraño después de la monstruosa crueldad que había sufrido de mi propia sangre. Sentada en esa pequeña habitación, protegida temporalmente del frío exterior, no podía escapar de la fatalidad que sentía en mi interior
anterior y sabía que este no era el final, sino un aterrador nuevo comienzo, un comienzo para el que reuniría mis últimas fuerzas y me prepararía, no para el perdón, sino para asegurarme de que Zeynep comprendiera el verdadero coste de destruir a una madre. Esos pocos días que pasé bajo el techo seguro de Aishe me habían ayudado a recuperar no solo mi cuerpo, sino también mi mente, que se había librado del aterrador entumecimiento de aquella traición. Había dejado de llorar y había empezado a pensar en cómo me haría responsable de esta terrible injusticia. Cuando encontré entre las pocas pertenencias que logré llevarme la vieja y amarillenta carta que mi difunto esposo me había dado años atrás, instruyéndome: solo cuando me haya ido, cuando estés realmente indefensa, la abrirás, comprendí con dolor que ese era el momento. La carta, que comenzaba con la familiar letra de mi esposo con: mi querida Elif, si estás leyendo esto, esa traviesa Zeynep te ha vuelto a causar problemas. Fue una bofetada, pues comprendí que incluso mi difunto padre había reconocido la naturaleza poco fiable de nuestra hija mucho antes que yo. Mi esposo había adjuntado en esta carta la llave de la caja de seguridad del banco, de la que Zeynep nunca supo nada, abierta solo a mi nombre, y en la que había depositado una pequeña cantidad de ahorros a la que llamaba no tu dinero para el sudario, sino tu dinero para empezar. No era la fortuna que Zeynep me había robado, pero era suficiente para un nuevo comienzo. En ese momento comprendí que este último regalo que mi difunto esposo me había dejado no eran solo unos céntimos, también era el poder que me había otorgado para resistir la brutal traición de Zeynep y lograr mi propia justicia, y que usaría este poder al máximo. Mientras me preparaba para forjar un nuevo camino con el último regalo de mi esposo, ese ser al que llamé mi hija Zeynep, comencé a enfrentar la cruda realidad de mi ausencia, pues el dinero que había perdido con ese estafador no solo eran mis ahorros, sino también el objetivo de los usureros que había dejado atrás. Me había llamado innumerables veces y al no poder localizarme, había regresado a la casa que había vendido, pero esa casa ya no era nuestra, ni yo era su madre tan insensata como para dejarme engañar por sus falsas lágrimas. Esos hombres sombríos que habían llegado a su puerta exigían el precio real de sus mentiras virtuales. Se detuvo en la puerta de mi amiga Aishe, el único lugar que se le ocurría, y gritó: «Dame a mi madre, necesito hablar con ella, es urgente». Sabía perfectamente que sus luchas no nacían del arrepentimiento, sino de la necesidad de arrastrarme de vuelta a ese pantano. Los gritos de Aishe: «Esa mujer podría haber muerto en la calle por tu culpa. ¿Cómo te atreves a venir aquí ahora, descarada?». En el momento en que le cerró la puerta en las narices a Zeynep, la fortaleza de «es mi madre de todos modos, me perdonará», fue el primer momento en que su compasión maternal se derrumbó. Ya no tenía el refugio de su compasión maternal. Sin saber que había tomado la herencia de mi esposo de ese banco, alquilado una pequeña y modesta habitación en una pensión con la ayuda de Aishe y desaparecido por completo de mi camino, ella seguía buscando a su antigua, impotente y dependiente madre. Pero esa madre había muerto hacía mucho tiempo en ese banco del parque aquella noche de traición. Esa escasa suma heredada de mi esposo tal vez no hubiera proporcionado una fortuna para construir una nueva vida, pero fue suficiente para permitirme huir a kilómetros de la tóxica presencia de Zeynep, a un pequeño pueblo costero y respirar aliviada donde nadie me conocía. Para pagar el alquiler de aquella pensión, por primera vez en mi vida, a pesar de mi edad, empecé a trabajar en un pequeño restaurante artesanal.
Aunque me dolían las manos en aquellas aguas empapadas de detergente, sentía que mi alma era mucho más pura que en aquella casa llena de mentiras. Cuando ahorré los pocos céntimos que había ganado y llamé a la puerta de un abogado para demostrar la falsificación del poder notarial que Zeynep había obtenido al vender aquella casa, aprovechándose de mi estado en aquel hospital, o como me había engañado, solo tenía un objetivo: reclamar los derechos que me quedaban sobre aquella casa. Le conté al abogado la terrible traición que había sufrido, la mentira de la cirugía falsa y aquella historia fraudulenta. Al contarle su historia, la ira profesional que vi en sus ojos fortaleció mi convicción de que no estaba sola en este camino y de que la justicia, por muy tardía que fuese, prevalecería. Mi vida ya no giraba alrededor del odio hacia Zeynep, sino del respeto por mí misma. Cada mañana al ir a trabajar, sabía que cada paso que daba, cada centavo que ganaba, formaba parte de una lucha honorable por defender mis derechos, no contra mi hija. Ese joven abogado debió de oír mi llanto silencioso, pues veía este caso no solo como un trabajo, sino como un acto de solidaridad femenina, y revisó minuciosamente todos los registros para desenmascarar la mentira de Zeynep sobre el hospital. Cuando aparecieron los extractos bancarios que mostraban que Zeynep, tras vender la casa, transfirió el dinero no para mi cirugía, sino a la cuenta en el extranjero de ese estafador, la evidencia concreta de la traición le heló la sangre incluso a mi abogado. Mientras tanto, la carga de la deuda sobre los hombros de Zeynep se había multiplicado exponencialmente y sus sueños de una vida lujosa se habían convertido en una fría y oscura habitación alquilada donde los alguaciles llamaban a su puerta. Al intentar defraudarme, en realidad se había defraudado a sí misma. Cuando llegó el día del juicio, en aquel pasillo del juzgado, cuando vi a Zeynep a los ojos por primera vez después de meses, no vi a mi orgullosa e indiferente hija, sino a una lastimara desconocida, con los hombros hundidos y los ojos llenos de miedo. Pero esta visión no me inspiró ni un ápice de compasión. Mientras el abogado de Zeynep intentaba alegar que yo era mentalmente inestable, las pruebas quirúrgicas falsificadas, los informes hospitalarios y los recibos fraudulentos que presentamos refutaron todas esas mentiras una a una y presentaron claramente la imagen de la traición. Cuando el tribunal dictaminó que Zeynep me había engañado aprovechándose de mi enfermedad y vejez, había obtenido fraudulentamente ese poder notarial y había vendido la casa sin mi consentimiento, ese martilleo fue como quitarme la daga de la traición que llevaba clavada en el corazón. La decisión fue clara. La venta se anulaba y la casa me era devuelta, pero Zeynep no tenía forma de recuperar el dinero que había perdido con ese estafador, dejándola en deuda no solo conmigo, sino también con los bienintencionados terceros que la habían comprado. En ese pasillo del juzgado, al darse cuenta de que ya no tenía a dónde ir, se arrodilló ante mí. «Mamá, perdóname, por favor. Yo lo hice, pero tú no. Soy tu hija. No me envíes a la cárcel». Su voz era tan lastimera que me detuve un momento, pero entonces recordé la mentira en esa habitación de hospital, esa fría noche en el banco del parque, y cómo arriesgó mi vida para recuperar el dinero que había perdido con ese estafador. En ese momento comprendí una vez más que quien estaba de rodillas no era mi hija, sino una extraña egoísta que simplemente intentaba salvar su vida. Sin decirle una palabra, aparté mi mirada gélida, y mientras seguía a mi abogado al pasar junto a mí, supe que los escombros que había dejado atrás ya no eran mi problema. Él tenía que pagar el precio de su propia traición.
Cuando puse esa llave en la cerradura para abrir mi propia casa meses después, con el veredicto frío pero satisfactorio de la justicia, sentí que esta casa ya no era solo un refugio lleno de recuerdos, sino también un monumento a la difícil lucha que había librado, el desorden que Zeynep dejó atrás en su ida desesperada. Esas habitaciones vacías eran testigos silenciosos de la falsa felicidad que una vez vivió aquí y de la terrible traición que le siguió. Aunque cada rincón de la casa me recordaba a esa mentira, ahora me pertenecía. Al empezar a limpiar la casa, cada paño húmedo que le tiraba, cada capa de polvo que quitaba, parecía limpiar no solo los muebles, sino también la mancha sucia que la traición de Zeynep había dejado en mi alma. Estaba decidida a hacer de este lugar mi hogar de nuevo. Con la ayuda de mi amiga Aishe, poco a poco fuimos haciendo que la casa volviera a ser habitable. Volví a mi trabajo en ese pequeño restaurante y con cada centavo que ganaba compré muebles nuevos. Borrar esos últimos rastros de Zeynep me dio una fuerza indescriptible. Ya no pensaba en el paradero de Zeynep, en lo que les había hecho a esos usureros, ni en la castigo que recibiría por ese fraude. Lo único que importaba era que no tendría que pagar el precio de la estupidez de mi hija por haber caído en la trampa de ese estafador y que podría vivir el resto de mi vida con dignidad. Mientras reconstruía mi propia vida desde aquellas cenizas, el inevitable fin de Zeynep también la había encontrado. Como había defraudado a la familia que compró esa casa y no podía pagar su deuda a esos usureros, se encontró en ese frío banco de una comisaría. En ese momento, en un último acto de desesperación, debió de pensar en mí de nuevo, porque llamó a mi antiguo número incontables veces, pero no se dio cuenta de que, al igual que la línea telefónica que bloqueé aquella noche de traición, todas esas puertas de compasión que la llevaban a ella estaban ahora cerradas para siempre. La policía, buscando el dinero que había perdido con ese estafador de internet, descubrió que Zeynep no solo era una víctima, sino también una delincuente, al estafar a su madre. Cuando reveló su pareja, no le quedó otro camino. Cuando supe por Aishe, a través de una vecina, que Zeynep había sido encarcelada por esos delitos de fraude y falsificación, no sentí ni tristeza ni alegría. Simplemente pensé en cómo alguien podía despreciar a su madre y su propia libertad por su codicia y estupidez. Si bien ella había intentado comprarse una falsa felicidad con el dinero que debería haberme salvado la vida, ahora estaba entre rejas, enfrentándose a largos y oscuros años pagando el precio de esa terrible decisión. Fue su decisión, no mi decisión. Habían pasado meses desde que Zeynep fue encarcelada y yo había enterrado ese doloroso recuerdo en lo más profundo de mi mente y había establecido mi propia rutina, modesta pero pacífica, hasta que ese sobre con sello de prisión llegó a mi buzón. La frialdad que sentí al recoger el sobre se intensificó aún más con las líneas que leí al abrir la carta, llenas de súplicas como «Mami, por favor, perdóname». Zeynep escribió sobre su arrepentimiento, cómo había caído en la trampa de ese estafador y lo difícil que era estar sin ella. Intentaba volver a caer en sus viejas y dolorosas mentiras, diciéndome: «Estoy muy enferma, mamá, no tengo a nadie, entiendo cómo me engañó ese hombre, sé que intentaste salvarme la vida con ese dinero, por favor ven a visitarme aunque sea una vez». Pero había olvidado algo, había usado mi enfermedad como arma en mi contra. Me había engañado con la mentira de que necesito una cirugía. Ahora
Su afirmación de «estoy enferma» no era más que una repugnante repetición de esa vieja mentira a mis ojos. En cuanto terminé de leer esa carta, la rompí en pedacitos sin dudarlo y la tiré a la basura. Supe que le había cerrado la última puerta. No era una hija a la que perdonar, sino simplemente un doloroso error por el que tenía que pagar el precio. Tras tirar la última lucha de Zeynep a la basura, volví a mi vida con una concentración tan renovada que mi pequeño trabajo en ese restaurante se había convertido no solo en una forma de ganar dinero, sino también en una terapia que me reconectaba con la vida. Me di cuenta de que había reparado el daño que me infligió mi pariente de sangre gracias a mi fiel amiga Aishe, con quien no tenía lazos de sangre, y a la buena gente del restaurante. Había aprendido que la familia se construye no solo con sangre, sino también con lealtad y honestidad. En esa casa vacía, en el vasto vacío dejado por Zeynep, comencé a sembrar nuevos recuerdos. Los coloridos geranios que planté en el balcón, como si reavivara mis esperanzas que se desvanecían, alejaron de mi hogar el gris de aquella traición. Mi amistad con la joven abogada que ganó mi caso había continuado. Se había convertido no solo en una abogada para mí, sino también en una joven amiga a la que respetaba y a la que recurría para pedir consejo, reemplazando la figura de niña que Zeynep me había robado. Ahora, al mirarme al espejo, no veía a esa mujer de la calle engañada e indefensa. Veía una mujer fuerte que había logrado levantarse de su caída, alcanzar su propia justicia y, lo más importante, mantener su honor a pesar de la traición de un niño. Pasaron muchos años y cuando de alguna manera me llegó la noticia del fin de la condena de Zeynep, ya no me quedaba rastro de esa antigua ira ni odio. Fui a la acera frente a la puerta de la prisión el día de su liberación, solo para ver cómo terminaba toda esa historia. Cuando se abrieron las puertas, la mujer que salió no era mi orgullosa y hermosa hija Zeynep. Era una mujer cansada que no reconocí, con los hombros hundidos, el cabello canoso y el rostro cargado con todo el peso de esa traición y esos años de prisión. Cuando me vio, sus ojos brillaron de esperanza, como aquellos años atrás en el pasillo del juzgado, e intentó dar un paso hacia mí, quizá para decirme, «Mamá». En ese momento, ambos nos quedamos paralizados un instante en medio de aquella acera, aferrados por el peso de nuestro pasado. La miré de verdad. Rebusqué en mi corazón una última vez para ver si podía perdonarla, pero al recordar la mentira en aquella habitación de hospital, la escarcha en aquel banco del parque y el dinero que había ido a parar a aquel estafador, me di cuenta una vez más de que no era mi hija la que estaba allí. No le dije nada, no la saludé, no sonreí, simplemente me di la vuelta y volví lentamente por donde había venido, apoyándome en mi bastón. No la habían perdonado por mí y nunca lo harían. Al doblar aquella esquina y desaparecer, pude imaginar lo sola que se encontraba ante la puerta de aquella prisión. En ese momento, en ese primer instante de su libertad, se dio cuenta de que estaba condenada a la mayor soledad del mundo. Tal vez había seguido esos viejos recuerdos, llegando a la calle de aquella casa que había vendido y yo había recomprado. Cuando vio mi luz brillar en esa ventana, cuando construí una vida sin ella, se dio cuenta de lo que había perdido. Echó a su madre a la calle creyendo las mentiras de un estafador y ahora, por un capricho del destino, ella también se vio obligada a refugiarse en uno de esos fríos bancos del parque sin ningún otro lugar a donde ir. La vida le había dado la misma traición que yo. Él la mantenía con vida.
Esos años tras las rejas le habían enseñado lo valioso que era el amor incondicional de una madre, no ese dinero ni esa falsa promesa de matrimonio. Pero se vio obligada a aprender esta lección cuando perdió ese amor para siempre. Esa noche, mientras yo dormía en mi cálida cama, con el honor que había preservado gracias al legado que me dejó mi difunto esposo, ella se quedó sola con su arrepentimiento en esas frías calles, donde pagó el precio de su propia traición. La gente solía decirme, pase lo que pase, es tu hijo. El perdón es grandeza. Pero nunca podrían saber cómo un hijo puede convertir el momento más vulnerable de su madre, es el hecho de enfermedad, en un arma para sus propios intereses. Perdonar significaba aceptar esa mentira, normalizar esa traición. Si la hubiera perdonado, habría traicionado esa noche que pasé temblando en ese banco del parque, el dinero honorable que gané trabajando en ese restaurante, y lo más importante, la última confianza que mi esposo tenía en mí. Zeynep no solo me había robado mi casa y mi dinero, había matado mi maternidad, mi amor más puro e incondicional, y algo muerto no podía resucitar solo porque el asesino se arrepintiera. Mi negativa a perdonarla no provenía de la ira, sino del respeto por mí misma. Era mi forma de definir mis propios límites, de plantar cara a la terrible injusticia que se me había infligido. Podría haber sido mi hija, podría haber sido de mi misma sangre, pero me mintió, puso mi vida en peligro, y yo nunca la perdoné por aquel día en que intentó destruirme con esa mentira. Esa fue mi dolorosa historia, la historia de cómo una madre fue engañada por su única hija, a quien amaba más que a su vida, por quien había dado la vida, cómo la abandonaron a su suerte y cómo, de esa ruina, renació sola. Cuando cayó en esas falsas promesas de amor y entregó mi vida a un estafador, no solo perdió esa casa, por mí, sino también el alma de ese ser al que llamaba mi hija, para siempre. Porque el remordimiento que aprendió en esas cárceles palidece en comparación con la lección de supervivencia que yo aprendí en esa banca del parque. Te conté esta historia porque quería que supieras que las heridas más profundas y las traiciones más brutales siempre provienen de aquellos en quienes más confiamos, aquellos a los que llamamos mi amor. Y una vez que esa herida se abre, nunca sana de la misma manera. Perdonar es una elección, sí, pero a veces no perdonar también es una necesidad. No fue mi ira, fue mi decisión final de proteger mi propio honor, la desgracia que me infligieron y el último legado de mi difunto esposo. Me mintió y nunca le perdoné por aquel día en que intentó destruirme con esa mentira.